Recuerdo que la conclusión final de la comisión fue que no había sido un error del piloto. El capitán Wilfredo Pérez mantenía el avión bajo su control. Había completado el giro y el morro de la aeronave apuntaba directamente a la pista en Sewell, a donde llegaría en minutos. Fue en este instante que el copiloto Ángel Tomás Rodríguez solicitó aterrizaje de inmediato. Se expresaba en un tono muy agitado y preocupado. Se podía escuchar una respiración muy fuerte. Tratamos de obtener toda la información posible. Al principio habló con nosotros normalmente en inglés, pero mientras la situación empeoraba habló también en español. Aquí, Sewell, Cubana 455. Very question immediately landing. Cubana 455, you're clear to... En el aeropuerto Sewell se declaró emergencia total y se prepararon para recibir al vuelo 455 que regresaba con explosión e incendio a bordo. El control de salida recibió la orden de desviar de las pistas los aviones que se disponían a salir. Se pasó aviso al hospital y al servicio de guardacostas. A los aviones que se encontraban en el aire se les indicaron nuevas rutas, alejándolos a fin de evitar una colisión. Uno fue instruido para situarse por encima del de Cubana. Tal vez podría ayudar en algo. Él sería testigo de la tragedia. Era el DQ-650. Los pasajeros que aún podían sostenerse se agolpaban en la parte delantera de la cabina de pasajeros, tratando de escapar del humo, pero si este invadía la cabina de los pilotos, sería el fin. Y para evitarlo había que mantener la puerta cerrada. El drama quedaría grabado en la torre de control de Sewell. ¡Cierre la puerta! A las 12:27, en un esfuerzo por brindar ayuda desde la torre de control, informan a la tripulación del Cubana. No tuvimos mucho porque el avión cayó rápidamente en las aguas. No tuvimos mucha oportunidad de seguir conversando. El avión se encontraba a unas 3 millas de la costa y a unas 8 del aeropuerto. Aun cuando la situación es desesperada, el capitán Wilfredo Pérez ha logrado controlar la aeronave. Los 4 motores le responden. Sewell está prácticamente al alcance de su vista. El tren de aterrizaje afuera. Para alcanzar la pista faltan escasamente 3 minutos. Solo 3 minutos. A la vista de la playa y muy cerca del aeropuerto, una segunda explosión, esta vez en uno de los baños traseros, estremece nuevamente la aeronave, rompe el piso y golpea violentamente el área del timón de profundidad, provocando que la aeronave eleve su morro. El copiloto, que ignora que la pérdida del control de mando del avión es la causa de la súbita trepada y pensando que el piloto ha decidido tomar altura, le grita. Durante unos segundos el DC-8 con su carga humana se detiene en el aire, parece congelado en un suspenso que anuncia el fin de la tragedia. Se inclina a su derecha, desciende el morro y se precipita sobre las aguas. El DQ-650 que vuela por encima del de Cubana y no lo ha visto caer al mar, lo llama inútilmente. Cubana, Pescari USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? Cubana, Pescari USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? Era un día precioso y de momento cayó un aguacero, pero tan grande que tuvimos que meternos hasta por el espacio que queda para las bandejas del comedor a la cocina de la microbrigada. Cuando se termina el aguacero, porque fue instantáneo, y después yo corroboré que era exactamente a la hora que eso estaba pasando. Yo vi un arcoíris. Y yo le decía a todo el mundo, miren, miren qué arcoíris tan grande. Y todo el mundo me decía, sí, sí. Pero nadie le dio la importancia que yo... El arcoíris tiene que haber sido en el momento que ellos entraban al mar. De ahí esa descomposición de color que tiene el arcoíris, esa cosa, la cosa linda. Dios mío, en el fondo del mar, despedazado, no sé... ¿Qué pensarían, qué sentirían en ese momento que sabían que no se podía evitar la muerte, que la vieron ahí cara a cara? Ese es el recuerdo más lacerante que tengo. Cuando ellos vieron la explosión, cuando se dieron cuenta que era imposible salvarse, ¿qué sentirían, qué pensarían? Llega a la escuela, era como una, lo que vi era como una caravana, era como una guaguita, como una ambulancia. Eran cosas de pronto, y de pronto veo bajar una serie de pilotos. O sea, veo bajar un personal vestido de uniforme de piloto, lo que usaba mi papá, una aeromoza, un médico,
aquello me causó tan mala sensación y además ver la actitud de mi mamá en aquel momento, porque mi mamá se queda así mirando a aquellas personas y dice, a Espinosa le sucedió algo, ¿verdad? Eso murió. A mi mamá enseguida la empezaron a atender porque mi mamá estaba recién operada del corazón. Por eso es que había un personal médico, una ambulancia. Nos empiezan a atender y nos dicen, no se desesperen, tal vez dándonos ánimo. No sabemos a cierta qué es lo que ha ocurrido, pero sí sabemos que ha ocurrido un accidente, tal vez hay algún sobreviviente. Esperen, vamos a esperar las noticias. Y vamos a hacer la casa. Y lo más impactante fue que cuando yo fui llegando a mi casa, no se podía entrar. Toda la calle estaba colmada de un mar de gente. Eran vecinos conocidos, no conocidos. Era toda la calle colmada de personas que no los dejaban entrar a la casa. Gente llorando, gente gritando, gente diciendo, ¿cómo es posible? Y yo me vi en aquel momento, que ha sido el momento más desagradable de mi vida. Llegar, porque yo no entendía nada, ver tanta gente llorando, tantas personas gritando, y mi mamá muy ecuánime, y me dijo, no, mi hija, no pasa nada, tú vas a ver. Y subimos por aquellas escaleras, y lo único que yo veía era toda la calle tomada de gente, y todo el mundo queriendo entrar a la misma vez, a tratar de darnos consuelo, de darnos un pésame. Y yo le decía, pero ¿por qué si no se sabe nada? Mi papá fue el que murió. Durante 7 días, miles y miles de cubanos en interminables filas pasaron frente a 8 féretros que guardaban los únicos restos recuperados. La mayor parte de los cadáveres yacían en las profundidades abismales del océano, sin que la tragedia hubiera dejado a sus seres queridos ni aún el consuelo de sus cadáveres. La edad promedio de los pasajeros del vuelo 455 apenas rebasaba los 30 años. El 15 de octubre, 1 millón de personas se reunían en la Plaza de la Revolución para despedir simbólicamente a los caídos. Conocían que 2 sospechosos habían sido detenidos en Trinidad y Tobago y no tenían dudas de que la tragedia era obra de manos asesinas. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Mi casa no se cerró en 9 días. Eran los vecinos, eran los compañeros de trabajo. Era de día, noche, madrugada.
Era como si estuvieran velando el cadáver en mi casa. Realmente yo vivo esa anécdota, yo la tengo aquí como si tuviera esa edad todavía. Recuerdo que me dieron la noticia muy clara, ¿no? Se fue, no lo vas a ver más, ya no va a volver. Yo cargué en el ataúd. Yo sabía que era mi hijo. El día 5 se reúnen allí en la base, se reunieron los trabajadores de tierra y de mar para celebrar la actividad y darle como una despedida a De la Nuez, a mi papá y a dos trabajadores más, Alberto y Sonia, que regresaban ya para Cuba después de haber terminado su trabajo allá en Guyana. Ellos se reunieron para hacer una fiesta ese día 5 de octubre del 76. Eso fue la víspera de la muerte. Mi hermana, la que me sigue a mí, la segunda, terminó de estudiar y comenzó a trabajar en el Banco Central de Cuba. Ella tuvo un shock muy grande, era muy dependiente de mi papá. Y comenzó a tener miedo a las multitudes, miedo al tránsito y un miedo que se convirtió casi en un miedo irreversible. Mi hermana llegó a estar hasta 10 años sin bajar de mi casa, sin salir a nada, ni a médico siquiera. Fue muy duro. Yo tenía 21 años y aunque aparentemente él me había preparado para esto, para eso no está preparado nadie. Y es muy triste, porque desde niña, ¿no? De ver a todo el mundo con su mamá y a las amiguitas y crecer y ver a mi abuela en todo ese sufrimiento, ese ambiente que hay, que se te crea alrededor, ¿no? De que no tienes mamá y que te preguntan y dónde está y uno como que se queda y no sabe. Y es muy duro, porque ahora mismo que yo ya tengo 34 años y que tengo un niño, sé lo que significa, aún más. Y a esta misma edad y que todavía veo a mis abuelos que han sufrido tanto y que todavía esto sigue así como así impune, que no se haya hecho nada y que los años sigan pasando y siga todo así, es muy triste, muy triste. Crecer sin una madre es muy triste, eso nada más que lo sabe el que lo ha vivido. Muy triste, es una pérdida, es algo que no se recupera, es algo que siempre está ahí, es algo que siempre te hace falta y necesitas siempre, siempre, aunque tenga ahora, cuando tuve 20, cuando tuve 15, cuando tuve, ahora que tengo 34, igual, siempre, es algo que te hace falta siempre y que sabes que no vas a poder tener nunca. Y mi madre gritaba. Yo creo, estoy segura que nuestros vecinos podían escuchar sus gritos. Mi padre perdió el habla completamente. Y desde ese día se encerró en su estudio, una habitación especial solo para él, donde tenía sus libros y trabajaba. Y literalmente se quedó allí dentro durante una semana sin salir para nada. Ese fue un día muy doloroso para todos. Recuerdo que yo
No entendía nada porque, obviamente, mi prima no tenía ninguna otra información. Pero recuerdo que pensaba, ¿eso quiere decir que está muerto? ¿Es posible? Yo recuerdo que las lágrimas rodaban por mis mejillas y yo no entendía lo que estaba pasando. Recuerdo que el día que sucedió esto, las mismas sillas que usamos en la fiesta fueron utilizadas para realizar la vigilia. Algo completamente surrealista, porque la noche anterior habíamos tenido una gran fiesta y mi padre había traído esas sillas de la iglesia y ahora esas mismas sillas estaban siendo utilizadas en el velorio. Mi hija Magali tenía al morir 33 años y era madre de 2 menores de 12 y 2 años a quienes dejó huérfanos. Fue un crimen horrendo. La que más lo sintió fue Ninoska, la hija mayor. Hizo un álbum con todas las fotos del padre y todo lo que salió en la prensa. Es la que más mira las fotos. Pienso mucho en mis compañeros esgrimistas, en Virgen Felisola, la aspirante arquitecta, una flor que apenas se abría a la vida y esta le fue arrancada de cuajo a los 17 años. Y en Carlos Miguel Leiva, con su faz imberbe y su dulce mirada. Mi hijo Alberto y Sonia durante 14 años estuvieron luchando por tener un hijo, pero ella no lograba salir embarazada. Regresaban a casa luego de 3 años en labores de la pesca en Guyana. Semanas después de la tragedia llegó a Cuba un escaparatito para guardar ropa de bebé y algunas piezas de canastilla. ¿Sería para hacer un regalo? ¿Habían decidido adoptar un niño? ¿O finalmente ella estaba embarazada y a la llegada nos daría la sorpresa? La verdad, ya nunca la sabremos. Ese era un avión de guerra, ese era un avión de guerra, ese era un avión de guerra. La tragedia golpeó a los habitantes de las apacibles islas del Caribe. El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. Oh, gracias, hija mía. Alguien te recompensará algún día por tu infinita bondad. Y recuerda,